Buenas tardes, mi nombre es Alberto Garzón y voy a hablar sobre la sentencia C-327. Pero antes de eso me gustaría hablar con ustedes de algunos conceptos básicos. Por ejemplo, la diferencia entre concepción y fecundación. Gracias a que la concepción es el óvulo ya fecundado que se anida dentro del útero, y aquí es donde se comienza a proteger la vida en Colombia. La fecundación es la unión del óvulo y el espermatozoide para que se pueda producir un embarazo. El naciturus es un término jurídico para asignar al ser humano desde que es concebido hasta su nacimiento. Hace alusión al concebido y no nacido. También nos parece bastante pertinencia hablar de la diferencia entre persona natural y persona jurídica. Una persona natural es una persona humana que ejerce derechos y obligaciones que cumple a título personal. La persona jurídica es un individuo con derechos y obligaciones que existen no como persona física, sino no como una institución que es creada por una o más personas para cumplir un objetivo. Ahora sí, hablando de la sentencia C-327 del 2016, los demandantes siendo Alexander López Quirós y Marco Fidel Marínez Gaviria, magistrada en ponencia Gloria Estela Ruiz Delgado. Antecedentes. En ejercicio de la acción pública como personas naturales, Alexander López Quirós y Marco Marínez Gaviria presentaron ante esta corporación una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 90 del Código Civil colombiano, el cual dice que la existencia legal de toda persona principia al nacer, esto al separarse completamente de la madre. La criatura que muere en el vientre materno o perece antes de estar completamente separada de su madre, un momento siquiera, se reputará a esta criatura no haber existido jamás. Esto quiere decir que los demandantes consideran que el naciturus deberá entregársele todos los derechos y obligaciones. Ellos consideran, de no cumplirse esto, el artículo del Código Civil está violando el artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los artículos 11 y 93 de la Constitución y el precedente establecido por la sentencia C-133 de 1994 de la Corte Constitucional. Argumentos. Los demandantes plantean que si bien la Corte Constitucional ha dicho que el derecho a la vida se garantiza desde el nacimiento, su análisis no surtió un control de convencionalidad y no tuvo en cuenta los tratados de derechos humanos. Por lo tanto, el cargo debe ser conocido por esta corporación. La Corte también ha desconocido al cigoto como persona, pero esto es una equivocación, ya que el cigoto es un ser vivo que es de la especie humana y por eso debe ser considerado como tal. Los demandantes también señalan que las generaciones futuras son aquellas personas que existirán y deberán beneficiarse de los derechos de tercera generación, es decir, los relativos al ambiente sano, pero desde la perspectiva de la interpretación constitucional del artículo 11, estos individuos carecen de personalidad jurídica al no ser personas. Consideraciones externas de la Corte. El apoderado del Ministerio de Salud y Protección Social solicita que se declare la exequibilidad de la expresión atacada, pues considera que es congruente con los derechos jurisprudenciales. Además sostiene que los argumentos de la demanda ponen un derecho, como es el derecho a la vida del que está por nacer, en un terreno totalmente absoluto sobre el derecho a la mujer gestante, y lo cual violaría su relación con los demás principios o valores y derechos. La Corte concluye que aunque en la concepción existe la obligación de proteger al naciturus, esto no quiere decir que éste sea reconocido como una persona. La corporación se aferra a la idea de que el momento en el que existe una persona es al momento de la separación de la madre, y si la criatura muere en el vientre materno o no vive por un instante siquiera lejos de su mamá, entonces ésta nunca existió. La Corte también resalta la diferencia entre la fecundación y la concepción realizada en el fallo número 266285 del 14 de septiembre del 2000. También se determina que el reconocimiento del nacimiento después de la ley
no interfiere en el derecho de la vida desde la concepción y que nuestro Código Civil, hecho por uno de los más grandes humanistas latinoamericanos, tiene eso en cuenta en su artículo 90.